Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Genial, gracias por responder. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, gracias. Espectacular. Bueno, iniciamos nuestra clase de hoy, nuestro taller free del día de hoy. Hoy con práctica laboral. Hace rato que me están pidiendo ya un taller free sobre práctica laboral. Y hoy por fin se dio ese pedido y vamos a tocar los permisos laborales. Y esos permisos laborales pueden ser remunerados o no remunerados o permisos que el propio Código Laboral establece para los trabajadores. Y todo eso vamos a hablar el día de hoy y también cómo comunicar eso en IPS y en el Ministerio del Trabajo. Vamos a conocer un poquito también del sistema REI y el sistema REOP, que son software que el Ministerio del Trabajo e IPS ponen a disposición de la patronal. Esos sistemas, el sistema REI y el sistema REOP, no es para el trabajador, sino que está destinado para la patronal para que pueda hacer sus comunicaciones eh, en forma, digamos, en forma online. Antes, para lo que ustedes ya, para los que ya están hace rato en el tema laboral y que hacían las comunicaciones y demás, todas estas comunicaciones lo hacíamos en forma presencial. Me acuerdo yo cuando era auxiliar me iba primero en el Ministerio del Trabajo o en IPS y luego al otro ministerio. Y era realmente engorroso. Ahora menos mal, por lo menos ya tenemos estas herramientas que es el sistema REI y el sistema REOP que nos ayuda muchísimo para ahorrar tiempo. Es cierto que muchas veces está, por el momento está con algunos problemas, pero es algo que se va solucionando después, recién después podemos comunicar, hacer las comunicaciones correspondientes sin problema. Entonces vamos a ver entonces hoy, vamos a hablar sobre los permisos. ¿Qué nos dice el Código Laboral sobre los permisos? Número uno, los permisos laborales queda prohibido a los trabajadores, los permisos, no los permisos laborales, los permisos. Queda prohibido a los trabajadores, artículo 66 del Código Laboral, faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del empleador. O sea que nosotros también como trabajadores tenemos que muchas veces ubicarnos, no es que yo le llamo en el momento sobre la hora nomás a mi patronal, a mi patrón y decirle hoy no me voy a ir. O si no, directamente no aparezco nomás luego al trabajo y al día siguiente le aviso que no me puede ir por tal o cual motivo. No, queda prohibido. Esto está en el Código Laboral. ¿Y qué pasa ahí cuando yo falto sin permiso de mi empleador? No justifico y ahí la patronal tiene toda la potestad de aplicarme las sanciones que corresponde por esas ausencias injustificadas o por comunicar tarde. Hay casos de fuerza mayor, seguramente a lo mejor no tenemos, si es que se vive en un lugar remoto, no se tiene acceso a internet, acceso a señal del teléfono y además que podría justificarse, pero hoy en día yo creo que eso es muy poco probable. La vez pasada me tocó a mí estar en un lugar donde no tenía señal la telefonía que yo tenía. Bueno, ahí podríamos ver también, ¿verdad? Pero es muy poco probable. Entonces, queda prohibido al trabajador faltar sin causa justificada o sin permiso del trabajador. Eso nos dice el Código Laboral. Buenas tardes a todos los que se están uniendo. Bienvenidos. Después vamos a ver
Los permisos laborales. Uno de los permisos que da el Código Laboral es un permiso para contraer matrimonio. Dentro de este permiso para contraer matrimonio nos dice en el artículo 62 que es una obligación de la patronal, así como el trabajador tiene prohibido faltar sin causa justificada, la patronal tiene obligación de conceder estos permisos a los trabajadores. Y en el artículo 62 le dice a la patronal, es obligación de conceder a solicitud del trabajador 3 días de licencia con goce de salario para contraer matrimonio. Entonces, y este permiso es un permiso remunerado. Este permiso la patronal debe pagar aun cuando el trabajador no vaya a trabajar, porque por eso está establecido en el Código Laboral como una obligación por parte de la patronal y es un permiso remunerado. Después vamos a ver si es que esto tenemos que comunicar en IPS, si tenemos que comunicar en el Ministerio del Trabajo. Después vamos a concentrarnos en las comunicaciones en el sistema REI y el sistema REO. Vamos a ver primero todo el marco conceptual. Y la pregunta siempre también aquí es si es que son 3 días corridos o 3 días hábiles. Y acá hay muchas posturas encontradas con respecto a esto. Algunos abogados laboralistas nos dicen que son 3 días corridos cuando no dice que es días hábiles. Y otros abogados o asesores laborales nos dicen de que son 3 días hábiles porque siempre se toma la interpretación más favorable al trabajador. Entonces ahí tenemos que hablar con nuestro asesor laboral a ver cuál es la postura que ellos van a defender en caso de que haya algún problema también con respecto a esto. ¿Entienden? Entonces son 3 días remunerados. Es a solicitud del trabajador. No es que no es que el trabajador se va, se casa y después falta 3 días y después viene y me comunica que se casó y por eso faltó. No, el trabajador tiene la obligación de comunicar con anticipación. Entonces, comunica a la patronal, entonces la patronal también hace todos los trámites que corresponden. Este es un ejemplo, este es un modelo, esta es una nota que yo creé, no es algo que es obligatorio utilizar. Les va a estar ahí debajo en el canal de YouTube, van a encontrar el link para poder descargar el PowerPoint y estas notas en Word para que ustedes puedan editar y descargar. Pero no es obligatorio que utilicen este formato, pueden utilizar otro también. Entonces aquí nos dice solicitud de licencia para contraer matrimonio y le dice que por la presente solicitó licencia por el plazo de 3 días a contar desde hasta el día según lo previsto en el artículo 62 del Código del Trabajador para contraer matrimonio. Y aquí firma el trabajador y aquí firma la administración de que le concedió esos 3 días según las fechas pactadas aquí. Entonces es un permiso remunerado que la patronal tiene obligación de darle, la patronal no puede negarse a darle este permiso. Pueden hacer sus preguntas sin problema si es que tienen en algún momento. Después vamos a volver otra vez a esto, vamos a ver dónde comunico estos permisos. Luego, otro permiso remunerado establecido en el Código Laboral son los permisos por duelo. También en el mismo artículo del Código Laboral establece que debe conceder, es una obligación del empleador conceder a solicitud del trabajador 3 días en caso de fallecimiento, pero ¿de quién? Del cónyuge, de los hijos, de los padres, abuelos o hermanos. Entonces, yo como patronal tengo obligación de darle estos 3 días remunerados al trabajador. Ahora, si es que es el primo, el tío y demás familiares, puedo darle permiso, pero yo como patronal no tengo obligación de que sea remunerado, ¿entienden? Entonces, pero sí tengo obligación de darle remunerado, o sea que le tengo que pagar por más que no venga, si es que fallece el cónyuge, hijos, padres, abuelos o hermanos. Entonces, esa es la condición. Fallece otro familiar,
Y si el trabajador lo solicita, claro que puedo concederle, pero ahí yo como patronal obviamente no tengo más obligación de pagarle por ese día que no viene o por esos días que no viene, porque hay veces sucede que el familiar vive en el interior y entonces son varios días, entonces ese sería un permiso sin goce de sueldo. Este es un ejemplo también de solicitud de licencia por fallecimiento de, de un familiar y donde dice señor o señora, dependiendo de que la patronal, ¿verdad? Si es que es una persona jurídica, acá generalmente se hace referencia a la patronal y al representante legal. Dice, por la presente solicito licencia por el plazo de 3 días, según lo previsto en el artículo 62, inciso J del Código de Trabajo, por fallecimiento de, y aquí describe el trabajador. Firma, aclaración y número de cédula, y aquí la patronal le concede el permiso. ¿Entienden? A ver, dice Giselle, dice, con respecto al permiso para contraer matrimonio, el empleador debe exigir alguna prueba del certificado de matrimonio. Y la verdad que el Código Laboral no exige ningún tipo de documento donde yo tenga que demostrar de que fue para eso. No dice esto, tenemos que presentar solamente la nota. Entonces no hay nada en el Código Laboral. Sí, para solicitud, por ejemplo, de bonificación familiar, y después vamos a ver el permiso por paternidad, ahí sí es otra cosa, pero acá no hace referencia a eso. Entonces este es un modelo, como ya les dije, estos son modelos de nota. Ustedes pueden tener otro modelo sin ningún problema o pueden editar este que les voy a poner debajo del canal, en el canal de YouTube, en un link para que puedan descargar. Permiso por duelo, como ya vimos, el formato de la solicitud, y luego ahora tenemos los permisos por maternidad y los permisos por paternidad. El permiso de maternidad está reglamentado por la ley 5.508 del año 2015, donde establecen nuevas condiciones para el trabajador, para la patronal y para el trabajador también. A ver, dice, por el fallecimiento se adjunta el acta de defunción. No, tampoco habla en la reglamentación de que el trabajador tenga obligación de acercar ese documento. Profe, Solamente dice a solicitud. Sí, adelante. una consulta. Decime cuando una persona, o sea, esto sería por reposo lo que yo te voy a consultar. Ajá. El reposo por maternidad, IPS te paga el 100% de, así por día, ¿verdad? Sí, vamos, justamente ahora vamos a hablar sobre eso. Ahora Eso es lo justamente que es mi entramos a duda. hablar. Si Sí. el reposo por maternidad te paga 100% y si el reposo, un reposo normal, así que si yo por accidente, si te Ujú. paga solo la mitad y también sobre el reposo del COVID. Esas tres dudas lo que tengo, profe. Vamos a ver ahora, justamente ahora entramos en el tema de maternidad y después vamos a ver los otros permisos. En ese caso ya no sería un permiso, sino que sería un reposo. Vamos Reposo, a sí. hablar también, sí, así mismo. Vamos a hablar, ahora justamente entramos en los permisos por maternidad. Por la ley, porque la ley 5.508 trae nuevas condiciones y nuevas obligaciones para la patronal, para la trabajadora, para el papá del niño o de la niña y también para IPS. Entonces, justamente es lo que estaba preguntando Sofía. A ver, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Se llama Convergencia Comercial. Justamente les voy a mostrar cuando terminemos la presentación. Y en caso de divorcio, ¿hay permiso? Pregunta Carlos. No hay ningún permiso que el Código Laboral establece así taxativamente, pero hay un permiso que podría enmarcarse dentro de ese que les voy a mostrar enseguida. Con respecto de permiso por duelo, el empleador puede exigir el certificado de defunción y no. La reglamentación no dice que tenga que exigir. Si no se exige acta de defunción, ¿cómo saber si es verdad que murió el pariente? Bueno, fíjense que acá es el pariente cercano, que es el cónyuge, el hijo, el padre, los padres
abuelos y hermanos. Demasiado fácil de constatar de que falleció ese familiar cercano, ¿verdad? Porque tenemos que saber nosotros también, generalmente yo en una ficha de inicio de actividades le pido al trabajador que me ponga los datos de quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus cónyuges, con quién vive. Todo eso está dentro del legajo del trabajador, pero no hay nada que exija al trabajador presentar. Dice consulta, 30 de agosto un personal faltó y no avisó su ausencia. Al momento de comunicar al Ministerio del Trabajo, abajo mismo establece un ítem de fichero, asimismo establece un tipo fichero, sería que no contamos con marcador digital. No se refiere a eso. Solo la comunicación sería el Ministerio del Trabajo. Ya, sí vamos a ver enseguida qué pasa cuando es un permiso que no justificó el trabajador. Vamos a terminar primero esta parte y vamos a entrar después en cómo comunicar y demás. Bueno, tenemos el permiso por maternidad. En artículo número 11 de la ley 5508 dice que toda trabajadora tendrá derecho a acceder en forma plena al permiso de maternidad, sea cual fuere el tipo de prestación o contrato el cual presta. O sea que acá no importa en ninguno de estos permisos que estamos hablando que están establecidos en el Código Laboral, no tiene, digamos, tipo cotizante o tipo de contrato. Es a todos los trabajadores que están en relación de dependencia. O sea que no importa que sea cotizante general, cotizante jornalero, a destajo, o no importa que sea a tiempo parcial, todos estos beneficios y también estas consideraciones es para todos. Y la misma cantidad de días no varía por tipo cotizante tampoco. Dice, Profesora, una pregunta. Le sí, saluda la licenciada Sara Caballero. Quiero sí, interrumpirle en este apartado, ya que usted era experta. En las empresas informales, en las que los contratos no contemplan, vamos a decirle, la seriedad del código laboral. ¿A qué me refiero a esto? Muchas veces hay un negociado o agenda oculta en cuanto te quito o no te quito, o aporto o no aporto por vos IPS. Si no ujú, aporto por vos IPS y te embarazás en el transcurso, lo lamentamos, pero vos no vas a cobrar nada y traemos una reemplazante. Sabemos que ese tipo de contrato es un ujú, sí, delito que puede ser denunciado a los... En ese caso, contadora, sí. ¿cómo procedemos nosotros que somos los vulnerables? Yo soy una personal, no soy jefe de empresa, soy personal. Eh, ¿Cómo nosotros, quienes somos agredidos a este tipo de datos, poder Se escucha medio entrecortado. Ahí se cortó la comunicación. de cómo podemos procedernos? Sí, Decía, sale. ¿cómo podemos proceder al encontrarnos ante esta informalidad? Sí. Bueno, ¿y qué dice el Código Laboral con respecto a esto? Y especialmente lo que es ley de lactancia materna. Si la patronal no le tiene a la trabajadora inscrita, dice que la patronal debe pagar todos los gastos que incurre la trabajadora, obviamente también en el parto y el subsidio por maternidad, que vamos a ver enseguida cuánto es. Entonces la patronal debe cubrir todo, el subsidio y también la hospitalización. ¿Y qué pasa si la patronal dice no, yo no me voy a hacer cargo? Porque hay muchas patronales que lastimosamente tienen esa postura de que no les interesa formalizarse y tener en regla toda la parte laboral. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo como trabajadora me voy y hago la denuncia ante IPS y al Ministerio del Trabajo y generalmente ahí IPS, el Ministerio del Trabajo, intervienen a la empresa y le escriben de oficio a los trabajadores que están activos en la empresa.
Y ahí comienza la disputa y obviamente la trabajadora puede exigir el cobro del subsidio y demás. Y es más, ahí vamos a ver cuánto es la multa por no cumplir con estos permisos y no cumplir con la trabajadora. Justamente vamos a ver enseguida. No, esta ley, todo lo que estamos viendo el día de hoy, solamente aplica a trabajadores dependientes. Si somos trabajadores independientes, absolutamente ningún artículo del Código Laboral se aplica a nosotros. Bueno, entonces le dice la trabajadora que tiene un permiso por maternidad y sea cual fuese el tipo de prestación, siempre que esté en relación de dependencia, tiene un permiso, un periodo de 18 semanas ininterrumpidas, corridos, y es ininterrumpida. En ese plazo la trabajadora no puede ir a trabajar, ni aunque ella quiera. No podemos, yo como patronal no le puedo decir vení a trabajar porque necesito y es indispensable tu trabajo, está prohibido. Yo como trabajadora puedo denunciar eso porque no puedo, yo ni una horita por día no puedo ir a prestar servicios durante esas 18 semanas, que equivale a 126 días, que es el cálculo que hace IPS para el reposo. Y toda vez que presente un certificado médico, es pedido o visado por el Ministerio, por el IPS o Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de cualquiera de sus oficinas situados en el territorio nacional. O sea que la trabajadora, por más que estuvo en un sanatorio privado, igual tiene acceso a este permiso por maternidad, solamente que tiene un trámite más que tiene que hacer la trabajadora. La trabajadora tiene que presentar a IPS su reposo médico y antes de presentar ese reposo médico tiene que estar visado por el Ministerio de Salud Pública y solicita con el certificado de nacimiento de la criatura este permiso por maternidad y va a también ser beneficiaria con el subsidio por esa maternidad. Entonces no importa que no tengan IPS, ya sea que sea un privado o un sanatorio privado o el IPS, va a tener este beneficio por 18 semanas. ¿Qué dice sobre este subsidio? El subsidio por reposo por maternidad equivale al 100% del salario, pero no es el 100% del salario mensual, es el promedio del salario de la trabajadora. Entonces, IPS hace un cálculo del promedio de las trabajadoras y ese promedio multiplica por 126 días, porque hay veces me dicen las trabajadoras, IPS no me pagó todo y no te pagó todo a lo mejor porque justo en los meses anteriores tuvo un permiso por reposo, a lo mejor tuvo un reposo médico, porque ya está un poquito avanzado, ya estaba un poquito avanzado su embarazo y estaba teniendo algunas complicaciones y a lo mejor 15 días no vino. Entonces IPS, ¿qué hace? Hace el promedio de lo que cobró y por el cual la patronal aportó y la trabajadora aportó. Esos 15 días que tuvo reposo, va a cobrar un reposo aparte otra vez, pero no entra dentro del cálculo del subsidio por estos 126 días que paga IPS. Entonces, este subsidio, ¿quién paga? Es IPS. Pero si la patronal no está al día con sus obligaciones o no le tiene a la trabajadora en IPS, va a tener que pagar la patronal. Eso está en la ley 5.508 del año 2015. ¿Qué pasa si es que no está al día o no le tienen IPS o no estaba al día y nació la criatura y al día siguiente se pone al día con sus prestaciones, con sus aportes la patronal? IPS no le va a cubrir. IPS no le cubre si es que yo como patronal pago atrasado. Al momento que nace la criatura, yo como patronal tengo que estar al día con mis obligaciones. Y acá también otro punto importante. Para que tenga acceso a este subsidio, la trabajadora tiene que tener por lo menos 4 meses de aporte. Para el nacimiento del niño, lo que tiene que ver con el parto, le cubre con el primer aporte. Pero para el subsidio tiene que tener 4 meses ininterrumpidos de aporte para que tenga ese subsidio.
Eso también es algo importante. A lo mejor, qué sé yo, la patronal no estaba aportando o la trabajadora estuvo con suspensión. Ese es un problema grandísimo que tuvimos en este tiempo de pandemia porque le ponían como suspensión a las trabajadoras y como no tenían ese aporte, estaban teniendo problemas para el cobro de subsidio. Ese también es otro problema, ¿verdad? De que ahí hay una discusión de que a la trabajadora embarazada no se le puede hacer la suspensión justamente por todas las prestaciones que debe tener esta trabajadora. Bueno, entonces ahí es otro problema que puede surgir también si es que le hicimos la suspensión o la queremos hacer ahora una suspensión del contrato laboral. Entonces, el subsidio por maternidad corre por cuenta del IPS, salvo que no esté al día en la patronal o no le tenga la trabajadora en IPS, sí o sí. ¿Y qué pasa con la trabajadora si no está inscripta y la patronal se hace simplemente el embotador, como se dice? Entonces nosotros tenemos, ella, la trabajadora, tiene la posibilidad de ir y hacer la demanda contra la patronal. Sí o sí, cuando hay un problema en cuanto a la maternidad y lactancia, el Ministerio del Trabajo se mueve muy rápido porque este es un sector el cual el Código Laboral y la Ley 5.508 protege en extremo, ¿verdad? Protege a la trabajadora, protege al niño o niña. Entonces, se mueve. Realmente cuando hay este tipo de denuncias, actúan como corresponde en el Ministerio del Trabajo y también en IPS. También tenemos que saber que a la trabajadora tiene también el beneficio de otros permisos laborales. Uno es el permiso por adopción. Vamos a suponer que la trabajadora no le tuvo al bebé, pero adoptó a un niño, a una niña. Entonces la madre adoptante acreditada con sentencia judicial y la madre de la familia de acogimiento declaradas como tales por sentencia judicial. Ojo, no es que yo le traigo nomás una criatura y digo que yo soy su mamá. No, tiene que haber una sentencia judicial, por supuesto, para tenerle a nuestro cargo a esa criatura. Tendrán derecho a acceder al permiso por maternidad de 18 semanas, o sea que por adopción también tiene el mismo permiso cuando el adoptado o el niño acogido fuese menor de 6 meses y 12 semanas cuando fuere mayor de 6 meses. Entonces este también tiene un tope, no es cualquier edad nomás también, sino que cuando son bebés. ¿Por qué? Porque lo que se quiere acá es velar también la seguridad de este niño y para obviamente hay un tiempo de adaptación tanto para la mamá que está adoptando como para el niño o la niña. Y luego también esta ley nos trae un cambio en cuanto al código laboral. ¿Por qué? Porque el código laboral nos decía que el permiso por paternidad era de 3 días. La ley 5.508 lo que hace es modificar el artículo 62 y donde le dice a la patronal que serán concedidos con carácter irrenunciable, ojo, y repito, irrenunciable, o sea que el papá no puede decir, no, yo no me voy a ir nomás, voy a quedarme nomás a trabajar y pagarme. No, irrenunciable. A todo trabajador padre de recién nacido, 2 semanas posteriores al parto. No, es antes del parto o a cuenta del parto. No, 2 semanas posteriores al parto. Con goces de sueldo a cargo de quién? Del empleador. Este permiso es a cargo del empleador. O sea, quien va a pagar estas 2 semanas, son 14 días corridos, es la patronal. Este no paga IPS. Ya escuché a algunas patronales que dicen, no, anda, vete con IPS y que IPS te pague. No, este permiso corre por cuenta de la patronal. Por más que no venga a trabajar, vamos a tener que nosotros cumplir con esa obligación. Ese día voy a ir otra vez a las consultas. Hay muchas consultas en el Facebook también. Entonces, pero ojo, ahí atiendan bien lo que dice lo marcadito en rojo. Acá sí le dice al papá al que se le concedió el permiso de que tiene que presentar los documentos. Dice, durante el periodo
el padre deberá inscribir al niño o niña ante la Dirección General de Registro de Estado Civil de Personas y tramitar los documentos requeridos para iniciar la solicitud de cédula de identidad ante el Departamento de Identificaciones. Y el decreto reglamentario aclara de que el trabajador tiene que presentar una nota solicitando estas 2 semanas de permiso, y a la vuelta de este permiso tiene que presentar el certificado de nacimiento y la cédula de identidad, o por lo menos la contraseña de la cédula de identidad. Y en el caso de que no presente el papá estos documentos, se puede tomar como días no trabajados y también como un permiso no remunerado. Entonces la patronal ahí no va a tener la obligación de pagarlo. O sea que el trabajador tiene que saber, nosotros tenemos como recursos humanos, tenemos que notificarle que documentos obligatorios a la vuelta del permiso por paternidad, la nota anunciando a la patronal que nació su hijo o hija, presentar certificado de nacimiento y por lo menos la contraseña de cédula de identidad. Pues sabemos luego que la cédula de identidad no sale enseguida, pero por lo menos la contraseña tiene que presentar. Eso está en el decreto reglamentario de la ley 5508. Entonces, ojo con esto. El papá sí tiene obligación de presentar un documento que demuestre que nació un niño o niña, que es su hijo. A él sí le obliga. ¿Por qué? Porque acá lo que también esta ley busca es de que el niño esté documentado ya desde el nacer, porque antes las prácticas antes que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás, el niño o la niña no era registrado hasta que tenga obligación de inscribirse en la escuela, por ejemplo. ¿En serio? Así era antes. Ahora recién tienen su celular y ahora Bueno. Después también tenemos, enseguida les voy a mostrar el decreto reglamentario, enseguida. Tenemos también el permiso por lactancia. El permiso por lactancia dice que, o sea, que aparte del permiso por reposo por haber tenido al niño 126 días, aparte del permiso si es que fue adoptado el niño o niña, aparte del permiso por paternidad, la mamá también tiene otro permiso especial que es el permiso de lactancia. O sea que termina el tiempo de reposo, los 126 días, se debe conceder a la madre, que la dependiente, trabajadora dependiente, un permiso al día de 90 minutos para amamantar a sus hijos durante los primeros 6 meses, los cuales podrá ser usufructuado por la madre de la forma en que ella estime conveniente. O sea que no es que como yo patronal le voy a decir, tenés tiempo tal hora, no. Es como ella lo considere conveniente. O sea que tenemos que conversar con la trabajadora y llegar a un acuerdo si es que va a utilizar los 90 minutos antes, o sea que va a entrar más tarde, o va a utilizar los 90 minutos más tarde, o sea que va a salir más temprano, o al mediodía si quiere salir y irse a su casa. Entonces esto hay que conversar con la trabajadora y llegar a un acuerdo cuál va a ser su horario. Pero es ella la que define, es ella. Y en función a las necesidades del niño, computados desde el primer día, atiendan bien, porque siempre acá hay una duda, desde cuándo comienza este permiso y demás, y también está el decreto, acá atiendan bien lo que dice. Computado desde el primer día de reintegro del trabajo después del permiso de maternidad, pudiendo extenderse dicho permiso según indicación médica desde los 7 meses, incluso hasta los 24 meses. El decreto reglamentario aclara este punto, porque acá pareciera ser que tiene 6 meses de permiso de 90 minutos desde que se reintegra y 6 meses más. ¿Entienden? Sin embargo, el decreto reglamentario dice que es hasta los 7 meses del niño. Aclara este punto. O sea que el niño cumple 7 meses y ya la trabajadora no tiene el permiso de 90 minutos. Lo que sí puede hacer la trabajadora es renovar ese permiso, pero ese permiso para renovar tiene que ir junto a un pediatra, no cualquier médico,
el pediatra tiene que dar un certificado de que ese niño o niña va a seguir mamando y le da un permiso por 3 meses. No, para hasta los 24 meses, porque ya me trajeron también a mí en algún momento certificado por 24 meses que tiene que amamantar la criatura. No, el decreto dice que tiene que ser, la mamá tiene que renovar este permiso cada 3 meses, pero ese permiso ya no va a ser 90 minutos, sino que va a ser solamente 60 minutos. Entonces, todos los meses, la mamá, a partir de que el niño nace, el niño cumple los 7 meses, tiene que ir renovando ese permiso por maternidad. Y ese permiso tiene que ser por un pediatra, no tiene que ser cualquier médico. Es el pediatra quien dice que la criatura va a seguir mamando, ¿verdad? Que indica que siga mamando. Pero tiene que ser esa receta otra vez visado por el Ministerio de Salud Pública. Si a los 3 meses vence ya el plazo que el pediatra indicó, la trabajadora tiene que volver a traer otro permiso, tiene 10 días para renovar. No renueva dentro de 10 días y termina el tiempo de permiso. Y la mamá puede ir renovando hasta los 24 meses del niño. Pero recuerden que a partir de los 7 meses del niño ya son 60 minutos nada más, ya no son 90. Dice, además el empleador dará el tiempo necesario a la madre trabajadora en su empleo para realizar la extracción de leche materna. Es además, o sea que no está dentro de estos 90 minutos ese permiso que yo le doy a la trabajadora para que se pueda extraer la leche. Entonces, además, le doy permiso 90 minutos en el día y le tengo que dar un tiempo también para la extracción de leche materna. Y ahí también entra todo un tema que ya es otro punto más, que la patronal tiene que tener un lugar adecuado también para que la mamá pueda extraerse la leche, y la sala de lactancia también depende la cantidad de trabajadores, también tiene que estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Un ratito voy a... Si quieren, si necesitan hablar, alcen la manito y yo les voy a abrir el micrófono, ¿sí? Les abro el micrófono sin problema. También ahora bloqueé nomás porque de repente se abren los micrófonos de algunos y interrumpe un poquitito. Entonces tenemos, en caso de parto múltiple, nos dice la ley, dicho permiso se incrementará 60 minutos más por día a partir del segundo hijo. O sea que es 90 minutos más 60 minutos el permiso por lactancia cuando son partos múltiples. Ahora voy a leer las preguntas porque hay varias preguntas ya. A ver, dice... Sí, asimismo la ley aplica para el personal en relación de dependencia. Una consulta dice, yo me accidenté el 10 y 11 de agosto, el día 12 me presenté mi constancia de reposo, pero igual me descontaron. Yo aún no tengo seguro IPS. Mi jefe me preguntó si merezco esa paga, ya que no vine a trabajar, pero yo no soy jornalera, sino mensualera. Bueno, ahí hay dos problemas. Uno, luego que sí o sí la patronal te tiene que tener inscripta en IPS, y ahí quien cubre ese reposo, cubre IPS. Entonces es ilegal, puedes hacer la denuncia ante el Ministerio del Trabajo de que no estás inscrita y IPS te va a inscribir de oficio. Y realmente ahora, ¿qué pasó? Esta patronal, si es que estuviese en regla, no está, te tiene inscrita en IPS, también figuras en el Ministerio del Trabajo, sí tiene, perdón, no tiene obligación de pagarte por los días no trabajados. ¿Por qué? Porque en la remuneración, por más que vos seas mensualera, no trabajas, no pagas. Y ahí están diferentes permisos, y por eso estábamos viendo los permisos que sí son remunerados, que la patronal, que el Código Laboral establece que no te puede descontar, pero por más que sea un reposo, a lo mejor, obviamente fue algo involuntario, no es tu culpa que te hayas enfermado, pero la patronal no tiene obligación de pagar por los días no trabajados. O sea que la patronal no es que te descuenta por esos días que no trabajas, directamente no te paga por los días no trabajados, ¿entienden? Entonces ahí realmente la patronal está en falta, pero tampoco si estuviese en regla,
no tiene obligación de pagarte. Quien te va a pagar el subsidio por ese accidente va a ser IPS. Dice, en el caso de no tener suficiente aporte, la patronal debe pagar el subsidio, y ese sí es algo muy discutido, Fernando, y no se ponen de acuerdo, y es un vacío dentro de la ley y la reglamentación, y los abogados laboralistas tampoco se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque puede pasar de que la trabajadora entró ya embarazada a trabajar en nuestro establecimiento. Entonces ya comenzó a trabajar estando embarazada y nosotros nos enteramos ya estando en un embarazo avanzado, porque hay veces que a la mujer no se le nota, ¿verdad? Entonces le anotamos en IPS, pero tiene su bebé antes de los 4 meses de aporte. Entonces ahí algunos abogados nos dicen que no tiene obligación. ¿Por qué? Porque entró ya luego tarde. Ahora, el problema es que si nosotros como patronal, porque nos enteramos de que está embarazada, ahí recién nosotros nos apuramos y le inscribimos. Ahí por supuesto que corre por cuenta de la patronal, pero es un vacío por parte de la ley muy discutido entre los abogados laboralistas, y ahí yo, como suelo hacer como el Departamento de Recursos Humanos, recurro al asesoramiento legal, y el asesoramiento legal de la empresa es quien va a defender la postura que tome en la patronal. Entonces ahí yo, como contadora, porque la mayoría acá somos contadores, lo que tenemos que decirle es que acudan ya en estos casos a los abogados laboralistas, y ellos son los que van a defender la postura y el dictamen que ellos den. Dice, por paternidad, ¿el mismo debe estar casado con la madre, niño o niña? No. Con el solo hecho de ser el papá o la mamá, y obviamente, la mamá dije yo, el papá, el papá, y figure en el certificado de nacimiento que es el padre, con eso ya es suficiente, no hace falta que estén casados. Una vez me preguntaban también en un curso, y profe, ¿qué pasa si nace el bebé? Me trajo el certificado de nacimiento, le dimos las 2 semanas por permiso por paternidad, y después de volver a las 1 semana me presenta otra vez otro permiso por paternidad. Le tengo que dar, me dice un alumno en una clase. Y yo me reí primero, ¿verdad? Porque me pareció que estaba bromeando. Y no, en serio, yo, profe, te digo, le me dice él. Y yo les pregunto, ¿le vamos a dar permiso otra vez al trabajador? Volvió recién de su permiso por paternidad. Exacto. Y tiene 2 mujeres, ¿verdad? Tiene 2 mujeres, tuvo 2 hijos, pero y es un derecho del trabajador, por más que sean obviamente mujeres diferentes, no va a tener la misma mujer tan pronto, por supuesto, ¿verdad? Entonces sí le vamos a tener que dar, son casos excepcionales y en los cuales tiene el mismo derecho, y con tal de que demuestre con el certificado de nacimiento que es el padre, entonces sí tenemos que concederle igual. Después dice, no, es hasta 24 meses si me da necesidad médica. Y sí, es 24 meses si el pediatra lo indica, y los pediatras sí indican de que el periodo de lactancia sea lo más prolongado posible. O sea, que no es porque hay una enfermedad de por medio, sino que porque por el beneficio que tiene la lactancia para el niño o niña. Y el pediatra puede ir prescribiendo cada 3 meses para que se vaya aumentando ese permiso. Dice, estos materiales, ¿dónde van a acceder? Estos materiales va a estar en el canal de YouTube de Convergencia Comercial. Dice, lamentablemente tenemos empresas que evaden este derecho adquirido, se denuncia, y en el tiempo de intervención dura más de 1 año. Sí, así mismo, pero igual hay que hacer la denuncia. Yo al menos soy de partidaria de que cuando hay una injusticia, y más todavía por parte de porque la patronal está incumpliendo, hay que hacer hay que hacer, por más que dure más tiempo, por más que dure mucho tiempo para que me resuelvan mi problema, pero es un derecho que yo tengo, ¿verdad? Como trabajador. Dice, documentarse que figure como padre, así mismo, no, el papá sí o sí tiene que demostrar.
Dice, por ello se debe realizar el examen médico admisional. No, Moni, no puedo yo hacerle a la trabajadora el examen médico admisional e incluir el test de embarazo. Está prohibido, porque el decreto 14.390 solamente establece un listado de los exámenes que yo le puedo hacer y no le puedo hacer ni el VIH ni tampoco le puedo hacer el de ¿cómo se llama? El de, que es el test de embarazo. No puedo hacerle a la trabajadora me puede denunciar por eso. ¿Por qué? Porque se toma como una discriminación. No puedo hacerle lastimosamente. No es lastimosamente, no puedo hacerle a la trabajadora eso porque lastimosamente se trata como un punto de que no le contratan a la trabajadora por estar embarazada. Y puede ser una trabajadora espectacular, una trabajadora que realmente va a cumplir ese trabajo, pero justo está en ese tiempo y no quiere perder la oportunidad de obtener ese trabajo, ¿verdad? O sea que tampoco es un punto. Yo conozco empresas que igual contratan a las mujeres cuando están embarazadas y es espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres somos capaces como cualquier varón, ¿verdad? Dice, o sea, como tiene dos criaturas de seguido. No, y es dos criaturas de seguido, dos mujeres diferentes, ¿verdad? Solamente que se embarazaron las mujeres prácticamente al mismo tiempo. El padre incluso puede gozar de permiso por maternidad en caso de fallecimiento. Acá sí es exactamente esta ley de lactancia materna. ¿Qué pasa si la mamá fallece en el parto? Se le traslada a la persona que va a cuidar a esa criatura, que obviamente en primer lugar está el papá. Ese permiso, el papá también va a tener ese reposo por 126 días y el subsidio también es el papá en esos casos. Dice, profe, hasta los 7 meses del reintegro de la colaboradora corresponde 90 minutos. Arnaldo, corresponde los 90 minutos. Se reintegra al trabajo hasta los 7 meses del niño. Eso aclara en el decreto reglamentario que les voy a mostrar enseguida porque ese no abrí todavía. Dice, en caso de que el empleado esté en IPS y sufra un accidente en el mes de ingreso, se declara accidente y solo tiene un mes de aporte. IPS igual paga cuando es accidente laboral. Si es accidente laboral, sí o sí, IPS igual paga. Cada 6 meses eventualmente, ¿verdad? El permiso para amamantar, no, cada 3 meses. La mamá tiene obligación, viene de su reintegro del reposo por maternidad, nos presenta una nota donde solicita el permiso por lactancia. Ese nosotros, donde nos indica cuáles van a ser los horarios en que va a utilizar esos 90 minutos. Y en el día que cumple los 7 meses, el niño tiene la obligación de ella presentar el certificado médico del pediatra solicitando la extensión de ese permiso por maternidad, por lactancia. Y ese permiso, ahí ese permiso a partir de que el pediatra es quien dictamina a partir de los 7 meses del niño, ya es de 60 minutos nada más el permiso y no de 90. A ver, dice, en caso de que se computó mal el salario percibido y tuvo cobro de reposo por maternidad, ¿cuál es el tratamiento para aplicar la planilla de diferencia? Bueno, primero tenés que corregir tu planilla. Tu planilla se pide la corrección por nota. Entonces, IPS te quita una planilla complementaria, ahí se hace el complemento, pagas eso y después la trabajadora puede solicitar el reajuste por ese salario para que le pague lo que falta, pero es engorroso, lleva un tiempo y más todavía para el subsidio no es así nomás que le van a dar enseguida. El primer subsidio la trabajadora sí se procesa generalmente rápido. La trabajadora cobra más rápido que cualquier otro reposo. El reposo por maternidad tiene prioridad. Dice, actualmente está suspendido los exámenes admisionales y periódicos. No. Los exámenes médicos admisionales y anuales no están suspendidos. Lo que está suspendido es la obligación de comunicar a IPS que le hice al trabajador o trabajadora.
Tenemos que saber que en el Código Laboral establece la obligación de hacerle los exámenes médicos anuales o admisionales. No es una resolución que quita IPS, está en el Código Laboral y está reglamentado por el decreto 14.390, creo que era del año 92 o 93. Pueden buscar año 92 o 93, o sea que es algo que está 100% vigente. Lo único que se suspendió es la obligación de comunicar. Si el trabajo no vive con la madre, igual tiene derecho a licencia por paternidad, igual tiene. La ley 5.508 no hace diferencia entre el que papá viva o no viva con la mamá. Acá el papá igual tiene derecho a ese permiso, pero fíjense que es con un fin. El fin es de que se vaya y tramite estos documentos del niño, sí o sí. Dice, pero justamente se tiene que consensuar el contenido de periodicidad. No, porque el Código Laboral es claro, porque la periodicidad para el tema de los exámenes médicos dice que es admisional y es anual, salvo que sea un trabajo insalubre. Si es un trabajo insalubre, entonces eso es lo que sí se ve, depende de qué tipo qué grado de insalubridad haya. Ahí sí va a tener que ver cada cuánto hay que hacerle ese examen médico al trabajador. Vamos a ver. Acá hay varias preguntas. Dice, hasta 3 días presentado el reposo del empleador puede pagarme. Tengo entendido que pasado 3 días ya paga IPS. Y la verdad que si no trabajamos, la patronal no tiene obligación de pagarnos. IPS sí tiene una reglamentación de que solamente nos paga subsidio en caso de que el reposo sea superior de 3 días. Dice el examen médico mencionado y puede... No, no, Lucía no puede ver si es que está embarazada en el examen médico admisional. Dice, ellos son un caso que emite factura mensualmente y solo lo que vieron el 50% durante su periodo de permiso por maternidad, y lo mismo es ilegal. ¿Por qué? Porque la trabajadora tendría que estar dentro de IPS y la trabajadora tiene todo el derecho de hacer una denuncia por eso. Dice, ¿por cuánto tiempo es el permiso para amamantar? Que es lo que ya vimos ahora. Y que de cierto hay que no se le puede desvincular, no se le puede desvincular. La trabajadora tiene una estabilidad laboral hasta los 24 meses del niño o de la niña. También nos dice, atiendan bien lo que dice el artículo 388. Nos dice que a los empleadores que infrinjan los descansos legales de maternidad o nieguen permisos para la lactancia, se les impondrá multa de 50 jornales mínimos por cada trabajadora afectada. Hagan un poco cálculos en la multa que se le va a aplicar a la patronal por no darle el permiso de maternidad o el permiso de lactancia, y hay empresas que le hacen trabajar igual a la mamá que recién tuvo su bebé, le hace venir por lo menos venir medio tiempo, le dicen. No, es ilegal, a la trabajadora no tiene que trabajar. Ella denuncia o detecta al Ministerio del Trabajo o IPS de que está trabajando esta persona, 50 jornales mínimo de la multa, o no le doy el permiso para que le dé mamá a la criatura, 50 jornales mínimo, que se duplicará en caso de reincidencia. Y ojo que es 50 jornales mínimos por cada trabajadora afectada. Luego, aquí tenemos un ejemplo de una solicitud de permiso por nacimiento del hijo. El que presenta es el papá, por supuesto. La mamá, lo que presenta es el reposo en IPS, que generalmente si ya tuvo en IPS en el sistema REI ya figura que la mamá tuvo la criatura y que ya figura los 126 días de reposo, y después de un tiempo ya puede cobrar la trabajadora. Pero el permiso por paternidad tiene que hacer el pedido del trabajador, presenta una nota, este es un modelo, como ya les dije, y aquí le da al trabajador. Ojo, como dijo la ley, es irrenunciable. El trabajador no puede decir, no, yo no me voy a ir, nomás no quiero estar en mi casa. Escuché ya eso.
tenemos que darle sí o sí, es irrenunciable y todos los derechos que están establecidos en el Código Laboral son irrenunciables y no puede ser objeto de transacción. Eso tenemos que saber también, que no podemos negociar, tampoco ponerle un valor y no salgas, no te vayas. O ellos nos ponen un valor, pagan tanto y no me voy, ¿verdad? No, no se puede. Dice, ¿cómo le cuesta a las empresas aportar por su personal? Sí. Asimismo, lastimosamente, hay mucha, digamos, dejadez con respecto a las empresas. No digo todos, hay empresas excelentes y que se manejan súper bien, pero hay otras que realmente es lamentable. Bueno, otros permisos que no son laborales o cualquier otro permiso que tenga que ver más ya bien con los, digamos, con trámites que nosotros tenemos que hacer o cosas personales que nosotros se nos presentan en nuestra vida, por supuesto. Dice, en el artículo 62 también es una obligación del el empleador, atiendan bien lo que dice, conceder licencia al trabajador para cumplir sus obligaciones personales impuestas por leyes o disposiciones gubernativas. Pero el empleador no está obligado a reconocer por estas causas más de 2 días remunerados en cada mes calendario y en ningún caso más de 15 días en el mismo año. Hace rato que preguntaron, por ejemplo, y si no hay, y si es que es por divorcio, hay un permiso y es un trámite legal que hay que hacer, pero no porque se divorció nomás, obviamente, sino que hay trámites legales que hay que hacer por ese tipo de actos, ¿verdad? Entonces, sí se le puede dar remunerado, pero tiene que ser dictado, impuesta por ley. Qué sé yo, el juez le dice para mediación, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Yo digo nomás, yo no sé yo cómo son las figuras en la parte legal, pero el juez le cita para hacer tal cosa y tal cosa y tiene que presentarse. Entonces, eso es algo impuesto por leyes o disposiciones gubernativas. Entonces, sí, le tenemos que dar este permiso y puede ser remunerado máximo 2 días en el mes. O por ejemplo, tiene que renovar su cédula de identidad. Nosotros no podemos estar con cédula vencida, entonces es algo legal. O cualquier otro trámite que sea algo impuesta por una ley o por una norma legal donde nosotros tengamos la obligación de cumplir con eso. Entonces la patronal también tiene la obligación, pero este es un permiso remunerado y corre por cuenta de la patronal. Pero ahí sí, yo obviamente como patronal tengo el derecho de pedirle al trabajador que me demuestre, por supuesto, de que él fue citado por un juez para ir a cumplir con algo. ¿Verdad? No, no es que me diga, mira, yo tengo que irme 2 días porque el juez me dijo. No, tiene que presentarme, porque este sí, para cumplir las leyes impuestas por leyes, ¿verdad? Este es un ejemplo, un modelo de solicitud de permiso. Es un modelo. En este caso, por ejemplo, es aquí la fecha que está solicitando, quién suscribe, el departamento, la fecha, desde qué hora hasta qué hora está pidiendo el permiso, el motivo, si es oficial o particular, aclaración del motivo y si es que la empresa tiene como política compensar si es un permiso no remunerado, entonces también tenemos esta columna, pero no es obligatorio para la empresa dar permisos remunerados o permisos con opción a compensación. Esto genera muchísimos problemas en el Departamento de Recursos Humanos cuando son muchos. Entonces hay empresas directamente que dicen no faltas y no se te paga, ¿verdad? Porque faltas, es un permiso especial que no es uno de los permisos que tocamos hace rato, entonces directamente no cobra, ¿verdad? Pero tampoco le da opción para que compense. Aquí firma el solicitante y firma autorización el Departamento de Recursos Humanos o a lo mejor el jefe de departamento. Ahora vamos a ver las comunicaciones de estos permisos. ¿Qué pasa con estos permisos? La resolución del Ministerio del Trabajo 835 del año 2016 estableció la obligatoriedad de comunicar todos los permisos, que es nuestro tema de hoy. Y acá nos dice comunicación de permisos. Se comunicarán los permisos de ausencias, enfermedades, reposo, maternidad, lactancia. En los casos de reposo,
maternidad y lactancia, se presentarán y digitalizarán los certificados médicos que avalen conforme a la legislación aplicable. Entonces, vamos a comunicar en el Ministerio del Trabajo el permiso que le damos aun cuando sea remunerado, y la respuesta es sí. Ahora vamos a repasar otra vez los permisos y vamos a ver cuál se comunica en IPS y cuál se comunica en el Ministerio del Trabajo. Acá ya vemos el decreto 835. En diciembre del 2016 esta resolución salió y nos obligó a hacer los registros correspondientes. En este tiempo no había todavía aplicación de multas y el plazo era nada más de 8 días para presentar. Luego se amplió el plazo para presentar estos permisos en el Ministerio del Trabajo a 30 días hábiles para comunicar los permisos. ¿Cuál es la multa por falta de comunicación de estos permisos? Es un jornal, si es que tengo un atraso de hasta 30 días, 2 jornales hasta 45 días, 3 jornales 60 días, 4 jornales 90 días. Vas por jornal. Si el jornal mínimo cambia, va a cambiar también este monto que está aquí en la lámina. Entonces hay obligación, y aunque sea permiso por lactancia, hay que comunicar también. Sí, hay que comunicar. Hay que comunicar. Por acá dice, permiso maternidad y lactancia. No solamente que tuvo 126 días de reposo en la mamá, también hay que comunicar el tiempo que la patronal le concede a la trabajadora por lactancia. Entonces, ¿qué documento vamos a adjuntar por lactancia? Cuando viene la mamá solicita los horarios que va a necesitar para poder utilizar esos 90 minutos. Entonces, comunicamos eso. Cumple los 7 meses el niño, la trabajadora nos trae el certificado del pediatra, comunicamos que por 3 meses tiene ese permiso. Luego, cuando quiere renovar otra vez, el pediatra lo indica, volvemos a comunicar. Se tiene que comunicar eso. Entonces vamos a ver otra vez uno a uno para ver cuál comunico en IPS y cuál comunico en el Ministerio del Trabajo. Todos estos permisos que vimos hoy. Hoy vimos así permisos principales. Vamos a ver. Y hace rato con respecto a lo que había preguntado, creo que era Sofía, con respecto al reposo. El reposo por maternidad es un permiso obligatorio, por ley está. Ahora, un reposo por enfermedad común, obviamente tiene que dictaminar un médico. El médico tratante es quien tiene que decir que tiene que tener ese reposo. Y es remunerado, sí es remunerado, pero el IPS solamente cubre el 50% del promedio del salario del trabajador o la trabajadora. Y si es que es un accidente laboral, IPS cubre el 75% del subsidio de reposo. A ver qué dicen y después vamos a ver ahora dónde comunicamos. Dice, ahora con los casos de vacunarse por terminación número de cédula, ¿incluye este artículo? No. Para eso salió una resolución especial donde a todas las patronales se les dice que tienen que darle ese permiso remunerado. Eso me olvidé, Julio, pero voy a poner entre los materiales. Hay una resolución especial donde nos dice a la patronal que sí o sí tenemos que darle ese permiso remunerado y día entero. ¿Y por qué? Porque ahí puede pasar muchas cosas. También puede pasar que el trabajador reaccione un poquito mal a la vacuna. En algunos casos, incluso en mi caso personal, yo me vacuné y al día siguiente recién tuve fiebre, ¿verdad? Y tuve fiebre alta. Entonces, aquí realmente, pero esa resolución indica que un día lo que tenemos que darle remunerado al trabajador, sí o sí, para vacunarse. Con respecto al permiso legal, no incluye ahí. Lo que incluye es esa resolución especial. Los permisos por motivos personales, como ser pago de cuota escolar, cuentas, son remunerados. Y si es que hay una orden judicial, ahí nosotros no podemos decirle que no incluye, ¿verdad? Y si es que es unas horas, obviamente ahí no va a ser un día completo, sino que van a ser horas nomás, porque ahí lo que te dice hasta 2 días, y obviamente 2 días no va a ir a pagar, pero escolar no. Ahí ya no tengo más obligación como patronal para darle permiso remunerado.
pero si es que es, por ejemplo, una prestación alimentaria y yo tengo que irme sí o sí a depositar, sabemos que es carcelable para la persona que tiene que dar la prestación alimentaria y no lo da. Entonces, ese sí, por ejemplo. Dice, yo denuncié al Departamento de Anticorrupción la falta de pago a IPS. Eso fue en enero, luego pasó a otro obrero, a obrero patronal, pero no intervienen. Por dichas causas, no percibe 6 meses de salario. Híjole, mucho, mucho, es que lástima. Pero hay que hacer igual, no dejen de hacer. Yo sé que cuesta un poquito y que no es tan rápido a veces la respuesta, pero no dejemos de hacer. Dice, si el permiso es para cosas particulares, es remunerado y se comunica al IPS Ministerio del Trabajo. Si es para cosas particulares, que no sea porque una ley le ordena al trabajador a cumplir con cierta norma, por ejemplo, que dijeron recién, el permiso para ir a depositar el dinero por prestación alimentaria, obviamente un juez dice que tiene que depositar, entonces ahí sí o sí. O por ejemplo, qué sé yo, renovar la cédula de identidad. Hay una ley que dice que todos tenemos que tener la cédula de identidad y no tiene que estar vencido, ¿verdad? Entonces sí, ahí puede ser remunerado. Pero otros permisos particulares es no remunerado. Ahora vamos a ver qué presentamos en IPS y en el Ministerio del Trabajo. Ahora justamente vamos a hacer. Vamos a ver ahora cuál comunicamos en IPS y cuál comunicamos en el Ministerio del Trabajo. Permiso para contraer matrimonio. Este es un permiso con goce de sueldo. Por lo tanto, no comunicamos a IPS, porque si comunicamos en IPS va a bajar la base imponible. Entonces, no comunicamos a IPS. Este corre por cuenta de la patronal, le va a pagar por esos 3 días y va a tener que pagar el aporte también por esos 3 días por más que no trabajó. Entonces, no comunicamos en IPS, pero sí se comunica dentro de los 30 días en el Ministerio del Trabajo. Luego tenemos el permiso por duelo, lo mismo. Es un permiso remunerado que corre por cuenta de la patronal. No se comunica en IPS, pero sí se comunica en el Ministerio del Trabajo. Y como ya les dije, no comunicamos en IPS. ¿Por qué? Porque es un permiso remunerado, por lo tanto no tiene que bajar la base imponible del salario del trabajador. Vamos a aportar por esos 3 días también en IPS. Y el documento que vamos a adjuntar son estos formularios que ellos nos presentan, nosotros escaneamos. Luego tenemos el permiso por maternidad. El permiso por maternidad, generalmente lo que pasa aquí es de que la trabajadora, si tiene IPS, ahí automáticamente ya aparece en el sistema REI. Pero si tuvo en un sanatorio privado, la trabajadora tiene que hacer una gestión para poder que figure esos días de reposo en IPS. Entonces, cuando la trabajadora hace esta gestión en REI externo, les voy a mostrar aquí donde se hace ahora mismo ese tipo de comunicaciones. Registro de reposos. Aquí es presentación de reposo médico externo. Este es cuando la trabajadora tuvo un reposo externo. Entonces aquí presente y aquí adjunta los documentos y tiene que adjuntar el certificado médico visado por la subsecretaría, la costumbre de las leyes tributarias, visado por el Ministerio de Salud Pública, y también tenemos que adjuntar el certificado de nacimiento del niño o niña. Esto hace la trabajadora, pero nosotros como Departamento de Recursos Humanos nos conviene ayudarle y asesorarle cómo hacer. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que figure pronto esto en el sistema REI. ¿Por qué? Porque si no aparece, si la trabajadora se atrasa en el tiempo de comunicar esto, nosotros vamos a tener que aportar igual sobre el sueldo de ese mes que ya está pasando. Entonces nos conviene ayudarles, ¿no? Yo al menos suelo hacer esa ayuda, me pasan los documentos y le hago el registro. Entonces el permiso por maternidad ya aparece en el sistema REI, no hace falta más que comuniquemos porque ya aparece, pero si es externo va a tener que hacer en esta página después de unos días. Cuando IPS apruebe, ahí recién va a aparecer digamos, ese reposo, esos 126 días en el sistema REI. Mientras tanto no va a aparecer.
El permiso por paternidad no se presenta en IPS. ¿Por qué? Porque es un permiso remunerado que corre por cuenta de la patronal y sí se presenta en el Ministerio del Trabajo. Entonces, el permiso por maternidad se comunica solo en IPS prácticamente. ¿Por qué? Porque si tuvo la trabajadora ahí en IPS, ¿verdad? Y también se tiene que comunicar en el Ministerio del Trabajo. El permiso por paternidad solamente se comunica en el Ministerio del Trabajo. Luego tenemos permisos varios, otros permisos, si son de acuerdo a lo que dice el artículo 72 para cumplir una obligación legal. Ojo que tiene que ser una obligación legal, una ley, una norma que me diga que yo tengo que ya cumplir con esa obligación. O este permiso para vacunarse, por ejemplo. Entonces, ese permiso no comunico en el sistema REI, pero sí comunico en el Ministerio del Trabajo, que yo le di permiso al trabajador para que vaya ante el juez, porque el juez qué sé yo, le dice para que venga a declarar, por ejemplo. Entonces, nos pide permiso al trabajador y se va a declarar en un juicio, que puede ser de él o de otro, pero el juez ordenó que se vaya. Él no puede negarse a irse. O puede ser también este permiso por la vacunación. El trabajador nos presenta que se va a ir a vacunar, entonces le damos ese permiso y comunicamos estos permisos solamente en el Ministerio del Trabajo para dejar constancia que le dimos ese permiso. Ahí sí nosotros tenemos el derecho de pedirle a nuestro trabajador o trabajadora que nos demuestre para qué fue ese permiso y si se va a vacunar, a la vuelta que nos diga, que nos dé una fotito del certificado de vacunación, ¿verdad? Porque eso también sí o sí hay que demostrar, porque en este caso son permisos que tenemos que saber de qué son y tienen que demostrar, ¿verdad? De que por eso le dieron. Ahora, si son permisos particulares, vamos a suponer que el trabajador pidió permiso por un año entero para ir a estudiar en el exterior y no quiere perder su trabajo porque sabe que por un año nomás se va a ir al exterior. Entonces, solicita el permiso a la patronal y un permiso no remunerado, por supuesto, casi ninguna patronal va a tener la posibilidad de pagarle por no trabajar. Entonces, eso se comunica en IPS. En IPS va a figurar como en la nómina todavía, pero por un año no va a generar base imponible a pagar. O sea que no se le pagó al trabajador porque se le dio permiso por un año, pero tampoco se paga aporte por IPS durante todo ese año. Y se comunica también en el Ministerio del Trabajo que se le concedió ese permiso especial. Entonces, si es un permiso no remunerado, sí o sí se comunica en IPS y también en el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de presentar este permiso en el IPS? Baja la base imponible. Ahí no tiene que generar monto, aporte a pagar ni patronal ni obrero. Entonces, ese es el objetivo de comunicar. En IPS no se adjunta ningún documento, pero en el sistema de REOP del Ministerio del Trabajo sí tenemos que adjuntar estos documentos. A ver, dice, en caso de permiso para renovar o adquirir por primera vez el registro de conducir, no. Ese no hay por ley, no hay ninguna ley que diga que yo sí o sí tengo que saber manejar. Es un permiso no remunerado. Después dice, ¿qué pasa si el jefe decide conceder el permiso pero no comunicar? Y ahí están las multas, que va desde un jornal hasta 5 jornales. Sí o sí va a tener multa en el caso de que no comunica. Soy paciente crónico, por lo que una vez al mes asisto. ¿Debo comunicar? Sí, se debe comunicar en IPS si es un permiso no remunerado y también en el Ministerio del Trabajo. En ambas instituciones hay que comunicar. Ahora, la patronal puede decidir, mira, yo no te voy a descontar. Entonces, ahí en ese caso no tiene obligación de pagar, pero no va a comunicar a IPS. ¿Por qué? Porque es un permiso remunerado. O sea que porque él decide remunerarte igual. Dice el permiso por análisis de rutina para las mujeres es remunerado. Ese caso sí, hay una ley especial donde dice que la patronal tiene obligación de darle permiso a la mujer
para hacerse el PAP y la mamografía. 2 días, 48 horas, dice la ley, y esa es una ley. Y esos son permisos remunerados. Lo mismo para el hombre, que hay una ley especial donde se le da también el permiso para hacerse el examen de colon y el de próstata también para prevenir el cáncer. Entonces son 2 días también para el varón remunerado al año. El número de la ley ahora mismo no tengo en mente, Liz, pero voy a verte un poquitito y te digo, pero no me acuerdo. A ver, dice la tarjeta, adjuntamos la tarjeta de vacunación y yo lo que estoy adjuntando por estos permisos de vacunación es este permiso donde ellos me dicen la fecha desde hora hasta tal hora, o sea que es el total de su jornada. Entonces esto yo comunico. No, adjunto el certificado de vacunación, porque yo sé que sí o sí se pueden vacunar. Me muestran ellos obviamente la fotito, pero no me dan una foto y tampoco adjunté la foto para los permisos que tuve. Entonces, las comunicaciones, entonces como vimos, no es opcional. Las comunicaciones son obligatorias y el decreto 8304 nos dice que a partir de febrero del año 2018 tiene multa el no comunicar o comunicar tarde, de acuerdo al tiempo de atraso. A ver, ¿qué pasa si el permiso por duelo no se comunica al ministerio? Y tiene multa también. Tiene multa. Los descuentos son legales por las llegadas tardías. No es legal, Gabo. No es legal. No es legal los descuentos. No se puede descontar por ese tipo de cosas. Bueno, yo quiero mostrarles, ahora estamos terminando nuestro curso del día de hoy. Quiero invitarle a nuestro curso de 12 clases sobre práctica laboral, donde vamos a ver estos y muchos más casos. Como vieron, más de 1 hora hablamos sobre solamente permisos. Y hay mucho más que hablar de reposo, accidentes, cómo comunicar, qué documentos es lo que hay que adjuntar para cada tipo de cosas. Entonces, estamos abriendo una clase de un curso que lo llamamos gabinete laboral. O sea que vamos a ver la parte legal y la aplicación práctica. Va a estar la profesora Diana, la abogada Diana Cárdenas, también acompañándome en este curso. Entonces, algunas clases van a tener conmigo, que es la parte práctica, y la parte legal van a tener con la profe Diana. Es una excelente profesional. Vamos a ver con ellos. Fíjense, lo vamos a ver todo esto. Vamos a ver la ley, un resumen de lo que es la ley, que nos dice. Nosotros como Departamento de Recursos Humanos tenemos que conocer por lo menos una vez, por lo menos leer todo el código laboral, los salarios, cómo se calculan los salarios, las planillas de sueldo, cómo elaborar esta planilla de sueldo y cómo presentar esto al IPS y también al Ministerio del Trabajo, las planillas anuales, cómo se calculan las horas extras, el cálculo de vacaciones, el cálculo de aguinaldos, también comisiones, las planillas para pago de IPS, las comunicaciones en IPS, Ministerio del Trabajo, cómo manejar cada comunicación en el sistema REI y el sistema REOP. Todo eso vamos a ver, y también dentro de este curso tenemos de obsequio planillas formuladas para hacer nuestro trabajo. Tenemos planillas formuladas para aguinaldo, planillas formuladas para cálculo de salarios, de todo. Tenemos para todo lo que tiene que ver el Departamento de Recursos Humanos, que no tiene un sistema informático que le ayude. Dentro de esas planillas formuladas también hay uno para los libros laborales, donde al llenar el libro laboral, automáticamente esto traslada a la planilla anual. O sea que si cargamos mes a mes nuestro libro laboral, a fin de año ya tenemos también ya listo nuestra planilla anual, que es obligatorio presentar al Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar sobre los exámenes médicos, vamos a hablar también sobre la jubilación, libros laborales y planillas anuales, el servicio de empleo doméstico y también a tiempo parcial, la ley de lactancia y maternidad. Vamos a hablar con mayor amplitud, porque acá hablamos un chiquitito nomás lo que es la ley de maternidad, muchas cosas más y por ver. Las sanciones, cómo aplicar las sanciones de forma correcta
y documentarlo en forma correcta. Ese ya es el ámbito de la profe Diana Cárdenas. Y las liquidaciones de salario, motivos, cuáles son los motivos de despido y demás, cómo elaborar contratos laborales, sobre la suspensión de contratos laborales. Todo eso vamos a ver durante 12 meses. Esto antes tenía una duración de 8 clases, pero como son muchos temas, ampliamos a 12. Los que ya hicieron el primer módulo y segundo módulo pueden contactar mañana con Nico o con Sol en el número de convergencia y van a tener, pueden hacer el módulo que ampliamos en este curso. Entonces así 4 clases es lo que van a hacer. ¿Cuánto es la inversión? La inversión son 3 pagos de 250,000 y la periodicidad es de una vez por semana. Va a ser los días miércoles. ¿Cuándo empieza? Va a empezar el miércoles 15 de septiembre, este curso de 3 meses. Todos los miércoles, 3 horas reloj. Una vez por semana va a ser la reunión. Si es que a todos los interesados, mañana pueden pedir este programa. Aquí está el currículum de la profe Diana. Para los que no le conocen, muchos de los alumnos de Convergencia ya le conocen a la profe Diana porque ya dio varios cursos con nosotros. A ver, dice, muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Seguridad y salud ocupacional también forma parte del Departamento de Recursos Humanos. No. Nosotros como Departamento de Recursos Humanos no tenemos obligación de cumplir con esto, pero sí tenemos la obligación de hacer cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que avisarle a la patronal que hay una reglamentación especial en lo que es salud y seguridad ocupacional y hay que contratar a un técnico especialista en eso. No es cualquiera. Tiene que ser un técnico que conozca en el tema para poder asesorarle a la empresa. Genial. A ver, dice, ¿aún rige la resolución de exoneración de multas? Sí, eso sigue todavía la exoneración milciada. Las jornadas laborales están expresadas taxativamente de 48 horas semanales y 8 horas diarias. ¿Qué pasa si en el contrato figura el horario de 8 a 18? Lo que tenés que cuidar es en tu contrato laboral, si es que está mal esa parte calculado, y si no tiene un tiempo de descanso en ese tiempo y excede las 48 horas semanales, entonces hay que corregir ese artículo de tu contrato laboral. Perfecto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hay muchas preguntas que quedaron ahí en el tintero, pero les espero en el curso de gabinete laboral, donde vamos a ver 12 clases súper completo. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo? La exoneración, no la exoneración, dijeron en varios webinars que no pusieron luego vencimiento porque piensan que es algo que va a seguir vigente. El problema es de que una vez no se puede pedir la exoneración. O sea que si una patronal este año ya pidió la exoneración, el próximo año ya no va a poder más pedir. O sea que es algo que sigue vigente. Muchísimas gracias. Nos encontramos. Les va a estar llegando por mensaje el programa y la invitación para unirse al curso y cualquier consulta que tengan, estamos a las órdenes. Tenemos varios grupos de convergencia comercial y uno que es exclusivamente sobre práctica laboral. Si ustedes quieren unirse, adelante, pídanle a Nico o a Sol para que les incluya. Anoten el número, por favor, les digo. El número de convergencia es 0991-205-172. Voy a poner acá en el chat también para que ustedes guarden ese número, agenden y cualquier consulta, y si quieren ser parte del grupo, díganle. Si ustedes quieren ser parte de práctica laboral, díganle para que les incluya en el grupo de práctica laboral, y si quieren ser en el grupo general, díganle también, porque hay otro que es para contabilidad y también tributación y demás. Ahí 0991-205-172. Ahí está. Ahí les pasé. Muchísimas gracias. Nos encontramos en un próximo curso o próximo free.
Vamos a tener varios ya de práctica laboral. Vamos a hacer algo un poquito más a menudo, porque práctica laboral es algo que no estábamos teniendo los free. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chaucito.